El privilegio que Dios nos da de poder ser llamados, hechos hijos de Dios. Amén. Es algo que yo sé que todavía no tenemos el alcance, la magnitud de comprender todavía la totalidad de lo que es ser hechos hijos de Dios. Y todo esto vino a consecuencia de que alguien un día nos habló del Evangelio, nos predicó las buenas nuevas de salvación y nos dijeron: oye, hay un Dios que te ama. Porque alguien se atrevió un día a decirnos, cuando muchos estábamos con los pelos por aquí, las greñas por allí, estábamos en las esquinas, ¿verdad?, perdidos. Alguien nos anunció el Evangelio. El Evangelio se manifestó a nosotros y llegó a nuestras vidas. Pudimos oír la palabra de Dios. Amén. Y ahora, una vez que nosotros recibimos el Evangelio, la palabra de Dios, el único fin y propósito que tenemos, según la voluntad de Dios, es seguir anunciando y compartiendo las buenas nuevas de salvación. Porque no hay otro propósito en la vida más grande que anunciar y compartir lo que hemos recibido de gracia, compartirlo de gracia. Entonces, esta labor tan noble que se nos ha concedido el privilegio de recibir y ahora de compartir, pues es de mucha importancia y de mucho valor el que tú tengas y yo el privilegio ahora de tener al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Dios cuenta contigo y cuenta conmigo para compartir la palabra, el Evangelio. Hallamos en la palabra del Señor que Dios empezó a reunir a algunos de sus discípulos. Lucas capítulo 9 versículo 1 dice allí: habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio poder, les dio autoridad, y todo esto con un propósito y un fin, y es que los demonios y las enfermedades se sujetaran a la autoridad que Él nos dio al predicar el Evangelio. Amén. Primero los reunió, segundo los investió de poder, o los llenó de autoridad y de poder. Gloria a Dios. Estos tres puntos los ungió, los reunió y les dio poder, es porque sabía que un creyente que va a compartir la palabra necesita poder, necesita estar ungido, necesita que estén reunidos en una misma voluntad, en un mismo propósito. Una iglesia que no está unida, que no tiene autoridad y que no tiene poder, es muy difícil que tenga el deseo de compartir o la alegría, la autoridad para poder compartir el Evangelio, porque nos sigue diciendo la palabra del Señor después, versículo 2, que una vez los ungió, una vez los reunió, les dijo: ahora id y predicar el reino de Dios, sanar a los enfermos. Porque después de haber recibido el Evangelio, tú y yo, tenemos la obligación y el deber de compartirle a alguien, de decirle a alguien: oye, Jesús te ama. Él ha dado su vida por ti en la cruz del Calvario. Ya somos evangélicos. Ahora seamos evangelistas. Ya somos evangélicos. Ahora nos toca ser evangelistas. Donde vayas, donde te encuentres, con quien te encuentres,
Compártele del amor de Jesucristo. Y desde el versículo 3 al 6, en estos textos nos muestra que habrá personas que recibirán, pero que habrá otras que no. Y eso es algo que tú y yo tenemos que tener asumido. Que cuando le prediques, le anuncies a alguien el evangelio, algunos te dirán, qué bien me has hecho, y saldrán llorando. Y recibirán lo mismo que tú un día recibiste, que es la palabra de Dios que cambió tu vida, cambió tu casa, cambió tu corazón, cambió tu rumbo. Ibas rumbo al infierno, no sabías, ¿verdad? Ya vas rumbo al cielo. Antes teníamos como padre al enemigo y ahora tenemos como padre al Dios del amor y de la misericordia. Entonces tú tienes que estar consciente que algunos te recibirán y otros no. Pero el hecho es que tenemos que seguir anunciando, seguir predicando, seguir evangelizando, y a todo el que tengamos la mínima oportunidad, decirte: Jesús te ama y murió por ti en la cruz del Calvario para salvar tu vida, cambiar tu corazón, cambiar tu destino, cambiar toda tu forma de vivir. Tenemos que seguir predicando aunque a veces te encuentres con oposición, y eso nos sirva para que tu fe y tu deseo de seguir anunciando el evangelio mengue, porque Dios respalda esto. De tal manera Dios respalda a aquellos que ponen en su boca una palabra para alcanzar un perdido. Dios nos respalda eso. Que aquella persona que reciba el evangelio por ti, por mí, porque le hablamos y le anunciamos la palabra de Dios, estará eternamente agradecida a Dios y a ti por haberte usado para llevarle el evangelio. Han pasado muchos años, unos pocos, y todavía me encuentro con personas que cuando me ven me dicen: yo doy gloria y gracias a Dios por el día que te usó a ti para anunciarme y predicarme el evangelio. Han pasado muchos años y todavía cuando me ven me dicen: por la gracia del Señor le doy gracias a Dios que te usó para traer la salvación a mi vida. Tú eres mi Padre espiritual. Eso es una bendición. Que pasen los años y tú puedas tener hijos en la fe, de que te haya usado el Señor de ti para decirle a alguien: Dios te ama, Dios te llama, Dios te salva, recíbelo en tu corazón. Por lo tanto, tenemos que ir y seguir anunciando la palabra de Dios allí donde Dios nos mande, donde Dios nos envíe, donde tengamos la mínima oportunidad de decirle a alguien que esté desvalido, a alguien que esté necesitado, a alguien que esté perdido: Jesús es la respuesta a tu vida. Amén. No sé cuánto tiempo haces que no predicas o anuncias el evangelio a alguien, o has salvado por la gracia del Señor a través de ti a alguien, y alguien conoce a Jesucristo a través de ti. No sé cuánto tiempo hace que no te atreves a decirle a alguien: oye, hay solución para tu problema, Jesús es la respuesta, Él puede cambiar tus tinieblas en luz. La voluntad de Dios es que hagamos como Él nos enseñó: habéis recibido de gracia compartir con el que lo necesita. En Lucas capítulo 10, en el versículo 1 hasta el 16, allí, en el versículo 1 específicamente, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quien envió de 2 en 2, delante de Él. Escuchen esa palabra: delante de Él. Los envió de 2 en 2, a 70, a todas las ciudades y a todos los lugares donde Él tendría que ir más tarde. Tú y yo somos preparadores de calzada para que cuando Jesucristo llegue, por el hecho de que tú y yo a alguien le hayamos dicho: oye, Jesús es la respuesta a tu vida,
cuando Jesús llegue, ya esté el camino preparado y los corazones estén ya listos para recibir al Señor. Tú sabes lo que tú eres, lo que yo soy. Escucha esta palabra. Eres un embajador que representa el reino de Dios en la tierra. No es hora de que vivas diciendo: yo no sé hablar, yo no sé predicar, ¿qué le digo yo a la gente? ¿No tienes un testimonio que contarle? ¿No tienes un coro, una alabanza que compartirle? ¿No tienes un Nuevo Testamento? ¿No tienes un tratado? ¿No tienes un Dios te bendiga? A veces las personas lo que necesitan más que obra es demostración de amor y de misericordia. Porque hoy lo que la gente necesita no es mucha elocuencia. Lo que necesita es que le digas: oye, te quiero invitar a un café. Ven, te voy a hablar de una persona. ¿Qué persona? Y el simple hecho de la sencillez y la humildad es lo que capta el corazón de las personas que no necesitan mucha teología. Lo único que necesita es que tú tengas el atrevimiento y el decirle a alguien: yo estaba perdido y sin paz en el corazón, y ahora tengo paz en mi corazón, y un lugar donde nos reunimos para alabar el nombre del Señor. Cuando estos 70 fueron enviados, estaban haciendo una labor entrañable. El Señor nos está mostrando en el versículo 1 y versículo 2 que hay tanta gente, tanta necesidad, que están esperando una oportunidad de que llegue la verdad, que llegue la luz, que llegue alguien dispuesto y atrevido a decirle en el trabajo al compañero, en el mercado, en la plaza, en la tienda, en el trabajo: oye, Jesús te ama. Hay tanta gente que están esperando oírte a ti, oírme a mí, que les digamos, como aquellos que han tomado la valentía de decir: el Señor me ha enviado, Él viene a recogernos después, Él viene para respaldar lo que yo estoy diciendo. Hay tanta necesidad, tantas personas perdidas, sin Dios, vagando sin rumbo, que están deseando ser orientadas, encaminadas en este laberinto que no encuentran salida: a la depresión, a la enfermedad, a la droga, al alcohol, a tanta podredumbre que hay ahí, que si tan solo tú le orientaras un poco y dijeras: Jesús es el camino, mentiras por ahí, Jesús es la verdad, muerte y destrucción, Jesús es la vida. Y cuando tú le presentes solamente el poder de la palabra, no lo disfraces, no malinterprete, dilo tal y como te lo pone Dios en el corazón, porque la palabra la respalda el Espíritu Santo. Amén. La palabra que sale de ti la respalda a aquel que ha dicho: ustedes id. Porque ahí está el respaldo. Id. La autoridad está en obedecer. Id y predicad el Evangelio. Y las señales seguirán a los que creen. Tengo un Dios que sana, tengo un Dios que perdona, tengo un Dios que liberta, tengo un Dios que restaura. Y la palabra dice: no vuelve. ¿Cómo? ¿Por qué no vuelve vacía, hermano? Porque el que la respalda es aquel que ha dicho: yo soy el que soy. Y esa palabra implica que eleva su máximo potencia y poder la palabra que sale de él, quien es él, su persona en sí. Cuando tú dices: mi Dios es el Dios que todo lo puede, estás impartiendo algo que es infinito, algo que es sublime y todopoderoso. Y la misma palabra que sale de ti, que la respalda el Espíritu, tiene el poder. Nos manda el Señor que oremos al Padre, porque hay algo muy explícito ahí. La mies es mucha. Tantas personas perdidas, sin Dios, sin rumbo, sin destino. Oh Padre, hagamos esta oración aquellos que tenemos carga por los perdidos,
aquellos que tienen un rato de su tiempo para decirle a alguien: Dios te ama, derramó su sangre en el Calvario. Y lo pueden hacer mujeres, hombres, niños. Se puede predicar el Evangelio, porque ese es el ministerio que tiene la iglesia, el ministerio de reconciliar a los perdidos. La mies es mucha. Padre, no damos abasto. Manda obreros a tu mies, porque la mies es mucha, pero qué pocos están dispuestos, por favor. ¿Por qué? Qué pocos están dispuestos a compartir una palabra de ánimo y de aliento al perdido. Qué pocos se atreven, ¿verdad?, a predicar en una plaza, en una calle, en una casa, a un vecino, a un amigo, a un familiar que Jesucristo quiere salvar. Por lo tanto, oremos, como dice el versículo 2, para que el Padre mande gente dispuesta ¿a qué? A trabajar. Porque es una clara advertencia que nos da el Señor de ir y predicar. Es un asunto que nos concierne, nos compete a todos. Porque es necesario. Versículo 3. Id, porque el Señor nos envía. Y es verdad, escuchen esto, que basta ser que te propongas predicar y anunciar el Evangelio para que se levanten muchos locos queriendo pararte, destruirte y devorarte. Yo no sé si han notado que basta ser que te propongas de predicar, de hacer, de subir, de consagrarte, de ayunar, de orar, para que se te levanten muchos demonios. Pero es que esa es la consecuencia de ser un propagador del Evangelio. No tendrás éxito nunca si no eres perseguido, porque la evidencia de tu persecución es la eficacia de tu evangelismo. No hay lobos sin eficacia, porque Satanás es tan sabio que no se levanta a perturbar a nadie que está dormido, que no hace nada, que no se mueve, que no causa un efecto contrario, destructivo en el reino de las tinieblas. Pero tú y yo estamos preparados, porque tenemos, versículo 1 del capítulo 9, el poder, vestidos de autoridad y de unción para resistir cuando tú te propongas decirle a alguien: Dios te ama, predicarle el Evangelio. Porque cuando tú estés vestido de poder y de autoridad y prediques el Evangelio, las consecuencias son persecuciones. Y esto es bueno avisarlo para que a nadie le coja de imprevisto. Cuando tú prediques sufrirás persecución, pero que esa persecución no te dañará, porque Dios te ha dado autoridad y poder para que en su nombre pises escorpiones y serpientes y no te dañará. El atrevimiento, hermanos míos, de Satanás de meterse con un hijo y una hija de Dios es un atrevimiento muy grande, porque contigo está el Todopoderoso. Y cuando tú te atreves por amor al Señor y obediencia a su palabra a predicar el Evangelio y eres perseguido, eso te da experiencia y conocimiento y te da sabiduría de cómo seguir extendiendo el Evangelio con mayor eficacia. Y a pesar de las persecuciones y ataques que sufres por causa de predicar el Evangelio, tú te conviertes, aleluya, en un guerrero de élite del Señor, que está dispuesto, a pesar de las persecuciones, velar por tu casa, cuidar por tus hijos, seguir predicando el Evangelio, seguir escalando en el Señor, no quedarte estático y paralítico en una iglesia, sino que decides de levantarte con todas las consecuencias a predicar y anunciar el Evangelio de Jesucristo, y que nos hacemos fuertes en el campo de batalla. Miren, en las guerras de Israel, cuando el enemigo venía para intentar de hacer guerra por causa de que ellos se extendían y conquistaban terrenos, los enemigos venían a invadir Israel. Pero qué gloria, qué privilegio
de saber que conquistamos, que avanzamos, que prosperamos en el reino de Dios, y más que un pueblo que alcanzó una tierra que se les concedió, la tierra de Canaán, nosotros estamos avanzando, estamos conquistando, estamos predicando el evangelio para alcanzar no terreno, no fama, no poder, no riqueza, sino almas perdidas que están en las tinieblas. Y cuando dice que Israel iba y peleaba y había guerra y había gente que se herían en las espadas, en las lanzas, en las guerras cuerpo a cuerpo, dice que ellos se fortalecían en batalla. ¿No has meditado ese verso? Estaba diciendo, no tenemos tiempo ni para retroceder y ir a curarnos, porque nosotros somos de los que en la propia batalla, en la propia guerra, en el propio frente nos fortalecemos. En la batalla nos hacemos fuertes, en la batalla levantamos de nuevo la espada, con herida seguimos adelante, con golpes seguimos adelante. Somos de los que no retrocedemos, porque hemos entendido que no hay forma ni manera mejor de restaurarse que trabajando en el reino, que peleando las batallas del Señor. Y en el versículo desde el 4 al 9 encontramos la provisión y el respaldo del Señor para aquellos que tienen muy claro el evangelio. Yo trabajo para ti, tú me guardas y me provees a mí. Yo doy de mi tiempo, de mi dinero y de mi esfuerzo y de mi trabajo para ti, y tú me renuevas en la fuerza y tú me provees en todo, porque así lo dice tu palabra desde el 4 al 9. En cualquier lugar donde entréis, permaneced allí y decid paz a vosotros, y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y allí Dios te proveerá, allí Dios te sustentará. Yo quiero que tú descanses en esta palabra. Todo lo que tú hagas, todo lo que tú inviertas, todo lo que tú trabajes, todo lo que tú te esfuerces por causa del reino de Dios, eso se remunera, eso se te recompensa, eso se te añade a tu vida física, espiritual, económica, en todas las áreas de tu vida. Es la hora de que creas la palabra de Dios y te lances. Versículo 10 hasta el 16 nos muestra cómo serán las consecuencias y el castigo para los que rechazan el evangelio. Pero que no crean, que no quede por nosotros nunca que un alma se pierda porque tú y yo no hemos tenido el valor y el atrevimiento de decirle: escapa por tu vida. Hay un infierno del que escapar, pero hay un reino que ganar. Pero si con todo y eso tú predicas y tú le anuncias, y ellos se burlan, y ellos desprecian, y ellos te ignoran, y ellos no aceptan a Jesucristo, dice la Biblia: sacudid el polvo de vuestros pies, porque será más tolerable el castigo para Sodoma y para Gomorra que para estos que rechazaron el evangelio. Qué grande es el evangelio, qué potente es el evangelio, cuánta gloria tiene el evangelio, hermanos. Aquellos que lo rechacen, qué lástima, castigo horrendo. Versículos desde el 17 al 24 nos hablan del regreso de los 70 que llegaron con el gozo, con la bendición, con la alegría. ¡Qué bienaventuranza! Volvieron con mucho gozo al ver el resultado y el respaldo de haber anunciado la palabra, las buenas nuevas de salvación a los amigos, a la familia, a los perdidos, a todo el que te encuentras. Y el Señor les dijo: regocijaros, pero gozaros más de lo que os voy a decir ahora, de que vuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Regocijaros de los frutos de vuestro trabajo al tirar la semilla del evangelio, que es la palabra.
y cómo las almas se sanan, cómo las almas se salvan, cómo antes vidas perdidas ahora son vidas rescatadas por el amor de Jesucristo. Pero no existe mayor satisfacción que el rescatar un perdido y que ahora sea salvo. El poder ver cómo cambia una vida y cómo se regenera y cómo se transforma y cómo ahora pasa a ser un miembro activo de la iglesia de Jesucristo. Ese es el pago más grande, es el galardón más grande, es la dicha más grande que tú y yo podemos tener como hijos de Dios. Que una iglesia se siente alguien a tu lado y que te dé la mano y que te diga gracias. Y que cada día se acuerden de ti. Gracias por haberte atrevido a hablarme de Jesucristo. Y sin temor y sin vergüenza tú me anunciaste sin reparo. Y yo estoy aquí hoy porque Dios se usó de ti para anunciarme el Evangelio. Del 18 al 20 vemos una clara advertencia que da el Señor. Y nos dice: autoridad y poder nos da el Señor. ¿Para qué? Para trabajar en su reino. Les voy a decir algo, y lo digo con pena y con dolor en mi corazón, porque es lo que está sucediendo hoy a nivel general. Hemos recibido el poder, hemos recibido el don, la gracia de recibir a Jesucristo. Pero ¿saben qué estamos haciendo? Y veo hoy mucho. Estamos sembrándonos la semilla, que el grano crezca y nosotros mismos nos comemos el fruto. Cuando no debe de ser así. Nosotros sembramos, nosotros nos regocijamos, nosotros nos gozamos, nosotros disfrutamos, nosotros nos comemos el fruto. Pero hay una clara advertencia desde el 18 al 20 de lo que nos habla Dios. Y es que se nos da poder, se nos da autoridad, se nos da potestad. ¿Para qué? Para trabajar en su reino. Y que esto nunca nos sirva para pretender ni desenfocarnos de la autoridad y el poder de Dios que nos da para envanecernos, ni perder la humildad nunca, de que de la misma manera que tú y yo habemos recibido por gracia la bendición de tener la palabra en nuestro hogar, nunca perdamos la sencillez, la humildad de tener siempre dispuesto nuestro corazón para que con la misma humildad y la sencillez que se nos compartió el Evangelio, así nosotros también lo compartamos a otros que lo necesiten. Pues el mayor gozo que tiene o que tenemos que tener es sin duda que no nos sirva para competir esto. Cuánto me gusta, cuánto yo tengo, cuánto yo predico, cuánto yo canto, cuánto yo sirvo, sino todo lo contrario, que todo lo que yo sirva en el poder, que todo lo que yo haga en la operación del Espíritu, cada uno el don que tenga, ponlo a servicio de la iglesia para edificación, y que sobre todo eso, que Dios me pueda usar o que yo pueda hacer, sea siempre desde la humildad y la sencillez. Y que mi mayor gozo siempre sea, mi mayor bienaventuranza siempre sea, el que mi nombre esté escrito allí en el libro de la vida. Que todo lo que yo haga aquí no sea otra cosa y con otro propósito, otro motivo que exaltarle y glorificarle al Rey de Reyes. Desde el 21 al 24, en estos versos tenemos la gloria y la grandeza de poder haber llegado a abrazar, recibir el Evangelio y que ahora seamos cristianos. Jesús se goza y se regocija y dice por el Espíritu: qué profundo es esto. Te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios, de los ricos, de los eruditos, de los reyes, de los grandes, y
y se lo ha manifestado a los niños, a los pequeños, a estos. Se estaba refiriendo a gente que tenían tanta nobleza en su corazón que lo único que pretendían y querían y deseaban eran que ellos pudiesen, aleluya, hablar y predicar y compartir y gozar de la palabra del reino, de la bienaventuranza, de las promesas, de tantas cosas que hay en la palabra, y que ese ahora era su mayor gozo. Y el Señor se regocija en el Espíritu y dice: te alabo, Padre. Parece que lo estoy viendo. Te alabo, Padre. Eres impresionante. Has escondido esto de los grandes y los eruditos, y ahora has puesto el poder del Evangelio en gente como estas que están hoy aquí, que si se atrevieran a decirle a otro, como los 70 que fueron enviados: Jesús te ama, Jesús viene, Él te sana, Él te llama, Él te perdona. Y vinieron con regocijo porque vieron que el simple hecho de decir Jesús es el Señor, que el que creyera en Él será salvo. Y todos aquellos 70 que iban por aldea, pueblo, al anunciar el Evangelio, veían como los demonios salían de los cuerpos, como los enfermos eran sanados, como otros asestaban, recibían el Evangelio. Y ellos vinieron: Padre, aleluya, Jesús, en tu nombre hasta los demonios se nos sujetan. Los enfermos se levantaban de las camillas con solo decirle: Jesús te sana, el que me envía. Y al instante salían de la silla. Los enfermos de depresión, los lunáticos, los paralíticos, los que tenían cualquier clase de enfermedad, solo al nombrar el nombre de Jesús eran liberados, eran sanados y eran salvados. Amén. Regocíjate, pon en práctica el poder que se te ha dado por la palabra y te llenarás de gozo. Amén. Te llenarás de bendición al ver cómo el poder de la palabra es un impacto. El Evangelio es dinámico, poder de Dios. Amén. Gozaos. Versículos desde el 21 al 24. Gozaos, pero gozaos más en que vuestro nombre esté inscrito en el libro que un día se abrirá. Y dirá el Padre: Padre, me gozo de este. ¿Qué decía el Padre? ¿Por qué? Porque este no se avergonzó de mí en la tierra. Por tanto, yo no me avergonzaré de ti delante de mi Padre, delante de mis ángeles, porque este tampoco se avergonzó en la tierra de decir: Cristo es el Señor, Cristo es el Salvador. Y se ha revelado este poder y el Evangelio de Jesucristo para dar a conocer al mundo que tú y yo, aleluya, ahora tenemos que compartir y algo que decir a aquellos que no tienen la gracia y el favor que tú tienes. Ya somos evangélicos, ahora seamos evangelistas. Cierra tus ojos conmigo unos instantes. Yo quiero que tú te vayas con esta palabra para tu casa, porque vamos a actuar en consecuencia a la palabra. Y en consecuencia a la